Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a enseñar un poquito de electrónica digital. Pues va a ser el inicio de todos los videos de electrónica digital. Y vamos a ver el culpable de esta evolución de electrónica. Pues el culpable es el transistor. En este caso el transistor que yo estoy utilizando es un transistor 2N2222A, el cual tiene las siguientes características. Pues para ello vamos a definir un poquito lo que es el transistor. Bueno, ¿qué es un transistor? ¿No? Pues un transistor básicamente es un dispositivo o un componente electrónico. Obviamente es un semiconductor que está constituido por la unión de tres cristales, ¿no? Tanto bueno, acá lo podemos ver. Son cristales que tienen, pues, cristales de silicio o germanio, dependiendo cómo lo hagan. Obviamente están dopados de algunas impurezas N y P. Pues esto da hincapié al NPN y PNP, que son los transistores. En este caso el 2N2222 es un transistor NPN. Como nos diferenciamos del NPN del PNP, es que la flechita en el NPN está saliendo y en el otro caso está entrando, ¿no? Básicamente, si nosotros tenemos el componente, la parte achatada o la parte plana hacia nosotros, contamos de izquierda a derecha. El 1 por aquí dice que es emisor, el 2, que es el punto común, es la base, y el 3 es el colector. En este caso el transistor pues tiene una tecnología digital y nos va a servir como un switch, en los circuitos que vamos a realizar, y tiene una nomenclatura de, de estar encendido y estar apagado, es decir, él maneja bits de ceros y unos. Él tiene tres zonas de trabajo: zona activa, zona de saturación y zona de corte. Como verificamos acá, ¿no? Tres zonas de trabajo: corte, activa y saturación. No voy a ahondar mucho en este gráfico debido a que no se puede entender muy bien, ¿no? Vamos a entenderlo mejor con un ejemplo, ¿no? La región de corte, vamos a explicar un poquito. La región de corte quiere decir que el voltaje entre base y emisor es menor a 0.7, o sea, prácticamente cero, ¿no? El voltaje entre base y emisor es cero. Y en la zona de saturación el voltaje es mayor, o sea, es una tendencia, una línea, crece, crece y crece. Vamos a ver el funcionamiento con algunos ejemplos, ¿no? Prácticamente el comportamiento que nosotros vamos a ver es zona de corte y saturación nada más, ¿ok? Corte y saturación. En la zona activa pues se utiliza en etapas de amplificación. Y pues vamos a ver por aquí un ejemplo básico. Vamos a pausar el video para buscar un ejemplo básico. Bueno, para pasar al ejemplo básico, vamos a volver a definir zona de corte y zona de saturación. Como tenemos aquí, el transistor lo vamos a trabajar, es el transistor en tres zonitas, en tres pines. Por acá va a circular una corriente. Por acá va a ser una corriente de base, va a circular una corriente de base. Por acá va a circular una corriente de colector, que es entrando, y por acá va a circular una corriente de, esta es una corriente de emisor, esta es una corriente de colector. Ya está. Lo único que quiero decir es que cuando tenemos la zona de corte, tenemos la zona de corte versus la zona de saturación. Perdón por el dibujo y la línea también. Bueno, es decir que cuando vamos a identificar que un transistor está cortado, esté en zona de corte y está en saturación, cuando el voltaje entre base y emisor es mayor a 0,7, es decir, el voltaje de la base y el emisor es menor a 0,7. Como el voltaje es menor a 0.7, está en estado de corte. Pero si el voltaje es mayor a 0.7, está en estado de saturación. Perdón por el gráfico, chicos, pero bueno, vamos a ver un ejemplo básico
el ejemplo, por ejemplo, un ejemplo aquí, el ejemplo número 1, es el ejemplo más básico que tiene Proteus. Vamos a ver cómo funciona este estado, que es zona de corte y saturación. Vamos a ver aquí. Si nosotros verificamos, tenemos dos bombillos que se van a accionar, ¿ok? Y nos damos cuenta que el pin de la base lo estamos conectando a 0 voltios, es decir, lo estamos conectando a tierra. Como el 0 voltios está viniendo hacia la base y el emisor también está en 0, quiere decir que la diferencia potencial, es decir, el voltaje entre base y emisor es 0 y él es menor a 0.7, él va a estar en zona de corte, es decir, que por la corriente, como nosotros sabemos, la corriente no va a circular por aquí, es decir, que en la patita del colector va a estar cortado. Es que eso quiere decir que va a estar abierto. Es por eso que la palabra viene de zona de corte. Va a estar cortado, va a estar abierto, no va a polarizar, es decir, el foquito 1 no va a encender, ¿no? Porque el 1 lógico o el 12 voltios, que en electrónica digital, o el 12 voltios o el 5 voltios se suele definir como un 1 lógico. Si viene por acá el 1 lógico, va a venir por acá y como esta zona va a estar cortada, va a pasar de frente y no va a polarizar. ¿Por qué? Porque el transistor 1 está en zona de corte. Vamos a analizar el transistor 2. El transistor 2 está conectado con una resistencia a la base, pero nos damos cuenta que él va a 12 voltios. Es decir, por acá va a haber una presencia de 12 voltios. Va a pasar una corriente y obviamente va a haber un voltaje mayor a 0.7 entre la base y el emisor. Como ese voltaje es mayor, el transistor va a estar en zona de saturación, es decir, el pin del emisor va a querer juntarse o se junta en ese momento con el colector. Es decir, va a recibir la data que está en el emisor. Vamos a ver, el emisor es 0. Como el emisor se junta con el colector, este 0 viene por acá. Este 0 está en la parte inferior del bombillo y en la parte superior tenemos un 12 voltios, es decir, un 1 lógico. Un 1 lógico con un 0 lógico polarizan correctamente el bombillo y él tendría que encenderse. Entonces, rebobinando, el transistor 1, como está conectado a tierra, no hay corriente y el voltaje es menor a 0.7, va a estar en zona de corte, él no enciende. Para el transistor 2, él está conectado a un voltaje mayor que de 0.7 y obviamente está en estado de saturación. Como se satura, él sí debe encender. Vamos a corroborar con el primer circuito. Y obviamente es como lo hemos supuesto, ¿no? El primer foco está apagado, el segundo foco está encendido. Vamos a ver a un segundo ejemplo por acá. Vamos a analizarlo primero. En primer lugar, vamos a analizarlo, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, la base, este es un multímetro, por si acaso es un multímetro en Proteus, para los que no sepan. En este caso, la base está no está conectado a tierra, sino está conectado a dos resistencias. Cuando dos resistencias están en esta configuración, se dice que es una configuración de divisor de tensión o divisor de voltaje. Este 12 voltios se va a distribuir por una proporción, en una relación, pues entre una relación entre estas resistencias y la fuente. Es decir, que el voltaje en la base o en esta línea, el voltaje en la base del transistor, obviamente va a ser mayor a 0.7, por ahí lo vamos a calcular más adelante. Como es mayor a 0.7, él va a estar en estado de saturación. El 0 que viene del emisor pasa por la base y sube al colector. Viene el 0 voltios, el 12 voltios viene por aquí, sube por esta línea y pues creo que no se ve muy bien. A ver, vamos a ajustar. Como vemos, el 12 voltios viene por aquí. Es el 12 voltios en electrónica digital es un 1 lógico. El 1 lógico viene por acá. El 0 lógico vino de acá porque el transistor está en zona de saturación y polariza correctamente. Es decir, este foco debería encender. Y obviamente vamos a corroborar ahí, ¿no? Como vemos, mire, este 0 voltios
viene como está en etapa de saturación, viene. Y si nos damos cuenta, miren, el multímetro está marcando 0.9 voltios, quiere decir que es mayor a 0.7. Como el voltaje es mayor a 0.7, está en zona de saturación y por lo tanto este 0 que está aquí pasa aquí y el 1 lógico o el 12 voltios polariza y enciende el bombillo. Vamos a ver el tercer ejemplo. Vamos a ver el tercer ejemplo por aquí. En el tercer ejemplo tenemos la base está conectada a una resistencia variable, a un potenciómetro. Es decir, que como está la patita o el dial que nosotros movemos, está en el medio, quiere decir que está 50-50. Es decir, que 500 ohmios se van a dividir la resistencia óhmica 250 hacia la resistencia 1 y 250 hacia abajo. Pero como el ejemplo anterior sigue siendo un divisor de tensión, porque acaba de haber dos resistencias en serie y acaba de haber una resistencia también, sería en paralelo, ¿no? Con estas dos, pero al final va a ser divisor de tensión. Y obviamente el voltaje va a ser mayor que 0.7, él se satura y él debería encender correctamente. Ahí vemos. Vamos a ver si es que nos deja medir, nos deja hacer alguna medición este circuito. Vamos a ver si nosotros hacemos una medición. Ojalá que nos deje. Yo creo que sí. Ahí está. Como vemos que el voltaje nos marca 0.92, ya de frente decimos que el transistor está en zona de saturación. Como está en zona de saturación, él va a encender. Vamos al ejemplo número 4. Vamos al ejemplo número 4. Vamos a ver el número 4. Vamos a ver el número 5. También vamos a desactivarlo. Primero para ver cómo funcionan, porque ya prácticamente le estoy dando hechecito ya la respuesta. Vamos a analizar. Vamos al ejemplo 4. Acá. Vamos al ejemplo 4. En el ejemplo 4 ya tenemos un relé o relay, como lo quieran llamar. Y tenemos un potenciómetro. Vamos a bajar el potenciómetro a 0. Esto quiere decir que si nosotros tenemos el potenciómetro conectado a 0 voltios, hay una resistencia óhmica de 0 ohmios. Eso quiere decir que el 0 voltios, como hay una resistencia, la corriente que circula por acá es 0. Es decir, que le está llegando una corriente de 0 amperios a la base, es decir, le está llegando un 0 voltios de aquí, de la fuente de tierra. Y como le llega el voltaje, o como le llega 0 voltios acá y el voltaje es menor a 0.7, él estaría en zona de corte. Es decir, que la patita del colector se desconectaría. Cuando esté en zona de corte es como que se desconecta la patita del colector. Es por eso de ahí viene su nombre, ¿no? Zona de corte. Como está cortado, este 1 o este 12 voltios viene por acá y como no encuentra polarización en el relé o el relay, no se va a accionar, no va a magnetizarse y obviamente los bombillos tienen que estar apagados. Vamos a ver y vamos a corroborar con la simulación. Y vemos ahí. Todas las líneas azules quieren decir que son 0 voltios. 0 con 0 no se polariza y obviamente no se prende. No se magnetiza el relé y no prende los bombillos. ¿Qué pasaría si nosotros incrementamos el valor óhmico? Si incrementamos el valor óhmico y vamos a tomar aquí pues un voltímetro. Esto lo pueden encontrar en la parte de aquí, de componentes, de instrumentos. Si nosotros bajamos la resistencia óhmica, ya vimos que no se encienden los dos bombillos. ¿Por qué? Porque el voltaje de base emisor nos está marcando 0 voltios. Perdón. Y ahora, cuando nosotros subamos un poquito la resistencia óhmica, él ya es un divisor de tensión, como los ejemplos anteriores, pero el divisor de tensión, como es
hemos subido poquito la resistencia ohmica, ha subido también poquito el voltaje, o sea, 0.6. No rebasa la capacidad de saturación del transistor, que es 0.7. Como no es 0.7 o mayor a 0.7, sigue en zona de corte y por lo tanto los bombillos están apagados. Pero si nosotros subimos el valor ohmico, él ya pasó a 0.88. Quiere decir que el transistor está en zona de saturación. Y al estar en zona de saturación, se polariza el relé, se magnetiza. Y si es que no lo vieron, vamos a ver, ¿no? Se hace un switcheo el relay. Y este 1 viene por acá, o 12 voltios, y polariza correctamente a los bombillos. Si subimos, vamos subiendo la resistencia ohmica, es lo mismo, porque se comportaría como un divisor de tensión y prácticamente es constante. Mire el voltaje. Este es el ejemplo número 4. Vamos al ejemplo número 5. Vamos a ver este circuito que podemos hacer o que podemos predecir. Mira, acá tenemos un componente nuevo que es un condensador. El condensador es un poquito especial. El condensador tiene un funcionamiento un poquito especial. Es decir, que el condensador nosotros sabemos que es un almacenador de carga. Esto quiere decir que él va a cargarse prácticamente con el tiempo. Y vamos a definir el modo de trabajo del condensador en dos tiempos. En el tiempo cercano a cero, pero cercano a cero, un cero pequeñito. Es el inicio de cuando tú enchufas tu módulo. El inicio de ese ciclo de trabajo es el tiempo cero para el condensador. Y el inicio 0.0001, o sea, un pequeñísimo cero más, o un pequeñísimo unidad de tiempo más, él va a comportarse como una fuente, porque él va a almacenar la carga, es decir, va a querer ser la fuente, ¿no? Prácticamente va a llegar a ser 12 voltios, ¿no? En electrónica, básicamente, sí llega a ser 12 voltios, pero según la matemática, él tiene una recta tangente, o sea, tiene una oblicua, tiene una asíntota que no va a dejar de ser 12 voltios, ¿ya? Bueno, en este caso sí, él sí llega a ser 12 voltios, como dice acá el circuito, y vamos a ver cómo trabaja. Inicialmente vamos, como lo vuelvo a repetir, vamos a trabajar en el tiempo 0 pequeñito, en el tiempo 0.000.00000. En ese tiempo el condensador se comporta como un cable, es decir, como si nosotros conectáramos este punto con este punto. Como nosotros conectamos este punto con este punto, acá, como es tierra, en este punto es 0 voltios. Este 0 voltios viaja por aquí, viene por acá y pasa a la base. Como el voltaje es 0 en la base, el de frente estaría en estado de corte y obviamente el bombillo no encendería. Vamos a ver. Eso es en el estado 0.0. En el estado 0.0001, o sea, un pequeño tiempo más, él va a comenzar a cargarse. Y cuando comienza a cargarse, él ya no se comporta como un cable, se comporta como circuito abierto. Es decir, es como si él no estuviese. Como él no estuviese, él polariza correctamente, viene el 12. Por acá va a haber un voltaje mayor a 0.7. Y obviamente, como es mayor a 0.7 el voltaje de base emisor con respecto a tierra, medido con respecto a tierra, él va a estar en zona de saturación y él se encendería. Vamos a ver lo que hemos predecido. Debería ser en el tiempo 0. Vamos a rebobinar. En el tiempo 0 pequeñito, él tiene que estar apagado porque está en zona de corte. En el tiempo 0. algo, él tiene que encender. Vamos a ver. Y corroboramos correctamente. Mira, en el estado 0, él está apagado. Se va cargando el condensador y se va prendiendo el bombillo. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y qué hace el botón o el pulsador? Simplemente el botón o pulsador está haciendo la suerte de un reiniciador del circuito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pulsamos el pulsador, valga la redundancia, pulsamos el pulsador, va a cortocircuitar los terminales de un condensador y nosotros sabemos que por electrónica básica el condensador se va a descargar cuando nosotros unimos sus puntos, ¿no? Sus dos puntas, lo unimos, él se descarga.
obviamente, si nosotros hacemos eso, vuelve al inicio, ¿no? Vuelve a su tiempo 0.000 y se comportaría como un cable y el transistor estaría en zona de corte. Si estaría en zona de corte, es como si este cable azul no estaría conectado, él estaría apagado. Y luego, obviamente, cuando soltemos el pulsador, él se va a comenzar a cargar y obviamente se va a encender. Vamos a verlo. Está bien, mire. Cortocircuito. En el tiempo 0 está apagado. En el tiempo 0 más o 0 poquitito más, él comienza a encender. Básicamente, el pulsador está para ese fin. Vamos al ejemplo número 6. Es lo mismo. Es prácticamente el mismo circuito. Y vamos a ver. Acá el que más tiene peso es el condensador, aparte del pulsador, ya lo vimos. Vamos a ver, llevamos 20 minutos. Bueno, vamos a ver en el tiempo 0.000, él trabaja como un cable. Si él trabaja como un cable, es como si uniéramos estos dos puntos. Si unimos, mira, el 12 voltios viaja por aquí, viaja por esta línea, viaja por aquí. Y vemos dos resistencias configuradas, una a la serie con otra, pero acá ven un cable y él sería una divisor de tensión, como ya hemos visto, sería un divisor de tensión, perdón, como ya hemos visto anteriormente. Y acá habría un voltaje mayor a 0.7. Como el voltaje es mayor a 0.7, él estaría en estado de saturación. Como está en estado de saturación, él enciende el bombillo. ¿Ok? Eso sería en el tiempo pequeñito. Pero cuando ya él se carga, él se hace circuito abierto. Y al ser circuito abierto es como si él no estuviese. ¿Ok? Como él no está, este cero de aquí viene, sube por la resistencia, no hay corriente, no circula corriente. Y el 0 voltios llega acá, el 0 voltios pasa por esta resistencia de 4K7, quiere decir de 4.7K, o sea 4700 ohmios. ¿Ok? Es una notación diferente que se utiliza para las resistencias. Bueno, volvamos a ver. Este 0 viene por aquí, pasa por aquí por esta resistencia, como no hay corriente, pasa por aquí, por acá tampoco no hay corriente porque es 0 voltios, y él sería 0. Como el voltaje de base emisor es 0, él no polarizaría y estaría en zona de corte. Y obviamente él estaría apagado. Ya sabemos, inicialmente está encendido y luego se apaga, tal cual como va cortándose. Uy, no me funciona, vamos a ver por qué. Bueno, como estábamos diciendo, él inicialmente tiene que estar encendido y luego tiene que estar apagado. Vamos a ver. Inicialmente se enciende. Cuando el condensador se va cargando, él se va a hacer, él se va a comportar como circuito abierto y él se iría apagando. Ya está. Vamos a ver, vamos a cortocircuitar los terminales en su tiempo 0. En su tiempo 0 él debería estar encendido porque se comporta como un cable y ahí verificamos. Y en el tiempo mayor a 0, como el condensador se va cargando, se hace un, se abre y el 0 viene y él debería apagarse. Ahí vemos que progresivamente se va apagando. Ok, vamos a pasar al último problema, el problema 7, y quiero que pausen el video y piensen su respuesta. Vuelvan a pausar, a iniciar el video y los espero con su respuesta. Vamos al ejemplo número 7, al último. Y acá quiero que ustedes pausen el video, lo pausen y verifiquen el funcionamiento en su mente. Y luego corroboren la respuesta, ¿no? Para ver si es que han entendido o no han entendido. Ok, vamos a ver. Vamos a darnos cuenta primero el condensador. Inicialmente ya sabemos que se comporta como un cable en el tiempo 0000. En este tiempo se comporta como un cable. Este 0 viene y sube. El transistor estaría en corte, no enciende. Y en el tiempo mayor a 0, él se corta y él obviamente funciona como un divisor de tensión. Ya lo vimos en los circuitos anteriores.
él debería encenderse, ¿no? Vamos a ver si es que es así. Inicialmente estaría apagado, luego se va encendiendo, ¿no? Vamos a cortocircuitar el condensador y vemos como el 0 que está aquí va subiendo. 0 polariza a la base, pero como 0 voltios y es menor a 0.7, él estaría en zona de corte y él no enciende. Soltamos y se va cargando el condensador hasta prender el bombillo, ¿no? Nosotros variamos la resistencia, no importa, él solo se va a comportar como un divisor de tensión, ¿no? Estas dos resistencias más esta, y obviamente no va a variar mucho. Ya está. Básicamente eso ha sido todo por hoy. Los espero en la caja de comentarios. Espero sus comentarios, valga la redundancia. Espero que compartan el video, que se suscriban por favor. Y estaré subiendo en el transcurso de la semana cursos de temas de electrónica digital, ¿no? Bueno, el tema que viene, si no me equivoco, es números, bueno, operaciones aritméticas en lógica binaria. Bueno, hasta el siguiente video.